Gloria a Dios. Gracias. Buenas tardes nuevamente. ¿Cómo están? ¿Bien? Gloria a Dios. Bueno, pues ¿qué les parece si vamos de lleno ya a la palabra del Señor? Estaremos en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 30. Capítulo 27, verso 30. Cuando lo tenga, si se puede ponerle en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 27, 30. Gracias, Señor. Porque bueno es el Señor, y para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Ok, la palabra del Señor dice, Hechos 27, 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas que dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y a los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque todo tiene su día, todo tiene su hora, Señor. Este es el día que hiciste tú, Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él, Padre Celestial. Aunque hayan tormentas, Señor, golpeando nuestra nave, Padre Celestial, tenemos la firme ancla, Señor, de tu palabra. Tu palabra, Señor, que permanece para siempre, Señor. Tu palabra, Padre Celestial, que es vida, es salud. Tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y es la lumbrera de nuestro camino. Permite, Señor, que podamos, por medio de tu palabra y dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor, poder ser, Señor, como estos hombres que confiaron, Señor, pusieron su confianza en ti, a pesar de ver la contradicción de una tormenta tan feroz y tan fuerte, confiaron en tu palabra. Permítenos, Señor, que podamos tener esa confianza en ti. Tú eres nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación. Y el saber y el entender esta verdad, Señor,
es más que suficiente, Señor, para permanecer firmes en el lugar donde nos has plantado. Te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse. Pues la semana pasada, a modo de resumen, nuestro pastor Joel González nos trajo la enseñanza con el tema velando para no encallar. Esa porción de la Escritura la encuentran en Hechos 27, del 21 al 29. Y pues estos marineros tuvieron la actitud de marinero hacia el inminente peligro de encallar. Ellos sospechaban que podía acontecer. Es de la cual, de esta, se puede decir, de esta acción de ellos, podemos aprender nosotros hoy. Cuando Dios nos inquieta de que algo viene. El pastor preguntó la semana pasada a cuántos de nosotros en un momento dado Dios, ya sea en su palabra, en un sueño, a través de una persona, nos indica de que algo viene a nuestras vidas. Las tormentas y los vientos se acercan. La pregunta es, ¿qué hacemos? Si somos como los demás, automáticamente vamos a rechazar el trato de Dios. Comenzaremos a preguntarnos, ¿qué hice mal esta vez para que esto me acontezca? ¿Qué hice mal? Señor, ¿por qué me sucede esto a mí? Rara vez preguntamos, ¿para qué es o qué quiere el Señor enseñarnos con la tormenta que se aproxima? No es el momento, hermanos, de correr. No es el momento de decir a Dios que no queremos que tal cosa nos acontezca. No es hora de confiar en nuestras propias fuerzas ni sabiduría. Es hora de sacar la sonda y medir. Es hora de navegar con cuidado por medio de los arrecifes. Es hora de prepararnos espiritualmente para lo que viene, porque viene con un propósito divino. Gloria a Dios por eso. Pero viene, viene. Una vez que midamos cuán espiritualmente listos estamos o creemos estar, es hora de hacer algo más. Es hora de hacer algo más. ¿Qué hicieron estos marineros cuando vieron que se estaban acercando a los arrecifes después de tirar la sonda y ver que se estaban acercando? ¿Qué hicieron? La palabra dice que tiraron 4 anclas por la popa. La popa es la parte de atrás de la nave. El propósito de esto era evitar que encallaran. En tal situación, no solo basta medir, no solo basta con velar, no solo basta con estar pendiente del peligro. Tenemos que tirarle el ancla para mantenernos quietos y firmes. La pregunta, ¿cuál es esta ancla para nosotros? ¿Cuál es el ancla del cristiano? Claramente podemos decir que la Biblia es el ancla que nos mantiene firmes en medio de la tempestad. Eso lo encuentra en Hebreos 4, 17 al 20. No importa cuántas tormentas en la vida nosotros enfrentemos, y las vamos a enfrentar, van a llegar. No hay ni que buscarlas, llegan. No importa cuán alto se levanten las olas en el mar en donde estamos. No importa cuán fuerte puedan soplar los vientos en contra nuestra. Tenemos esta esperanza viva. Porque muchas personas pueden decir que tienen esperanza, pero ¿en quién está puesta su esperanza? ¿En quién? ¿En quién? Y a la hora de la tormenta, a la hora de la situación, es que se va a saber si esa esperanza está viva o es muerta. Para nosotros, los cristianos, es Cristo nuestra esperanza viva. Él es nuestro gran sumo sacerdote.
el cual tiene como función interceder por nosotros a la diestra del Padre. No nos ha dejado solos. No solamente nos dio otro consolador, su Espíritu Santo, sino que Él mismo intercede por cada uno de nosotros a la diestra de Dios. Gloria a Dios por eso. Así que en tiempos de peligro de encallar nuestra nave, saquemos la sonda, midamos cuán espiritualmente listos estamos o nos encontramos, y cuando sea el momento preciso, tiremos el ancla y aferrémonos a Él. Aferrémonos a Él. Porque en esa esperanza viva de que Dios está con nosotros, aún en medio de la tormenta, es que debemos estar anclados nosotros en Dios. Como decía el hermano Saúl, un momento dado Josué confrontó al pueblo. Bueno, ustedes decidan a quién ustedes van a obedecer, a quién ustedes van a seguir, ¿verdad? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el ancla, ese debe ser nuestra ancla. De otra forma, hermanos, encallaremos. Hechos 27:30. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Aparentaban. La situación estaba tan complicada que aún estos expertos marineros, querían abandonar la nave. Querían abandonar la nave. Aparentaban. Esto significa mostrar hacia afuera algo opuesto a lo que realmente se quiere. Aparentaban hacer un bien cuando su fin era todo lo contrario. Vamos a poner anclas adicionales en la proa, entiéndase en la parte delantera de la nave. O sea, en pocas palabras, estamos velando por la seguridad de todos en la nave, decían ellos. Entiéndase, tenían una apariencia, en este caso el cristiano, de piedad. De piedad. La verdadera intención de su corazón era de escapar utilizando el esquife o barco salvavidas. La noche anterior hicieron buen uso de su gran experiencia como marineros al echar las sondas y 4 anclas. Pero a la mañana siguiente, querían abandonar la nave sin importar la vida de los demás. En Mateo 23, 1 al 5, les voy a invitar que me acompañen. Mateo 23, 1 al 5, nuestro Señor Jesús nos muestra el modelo perfecto a no imitar. A no imitar. Hablando acerca de la apariencia o aparentar piedad ante los demás. Mateo 23, 1. Amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, como nos dice también a los que somos discípulos de Él, como dijo el Señor, las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz. Por tanto, si escuchamos, ¿es para qué? Para obedecer. Para obedecer, dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. O sea, ¿cuál es la función de ellos como estos marineros frente a la gente? No aparentar que están haciendo, en el caso de ellos, lo que se supone como marineros. En el caso de nosotros los cristianos, que decimos amar a Dios, debemos ¿qué?
guardar sus mandamientos. Guardar no es en la gaveta, guardar es en el corazón para ponerlo por práctica. Amén. Ese es el sentido. Este verso 5, hacen sus obras para ser vistos por los hombres, pero no tienen una relación con el Padre por medio de su unigénito Hijo Jesús. Lo ve todo el mundo, está en un lugar de autoridad donde lo ve todo el mundo, pero no hay una relación real con Dios. Espero y confío que la palabra del Señor cumpla su propósito en nosotros, porque si al mostrar un pequeño rasgo de apariencia de piedad, por más mínimo que sea, en alguno de nosotros, hermanos, tengamos la humildad para reconocerlo y la intención de corregirlo por el bien de nuestras almas, para la gloria de Dios. Voy a citarle Salmo 51:6, que dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Nuestra relación con Dios Padre es por medio de la fe en Jesús para salvación. Esta relación de padre a hijo se fortalece ¿en dónde? En lo secreto, donde nadie nos ve. Ahí es que se fortalece, en lo secreto. Pero se manifiesta en público. Citando Hechos 27:23, Pablo dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Conmigo. Él lo hace personal porque fue con él. Es con nosotros. Claro, el Señor llama, ¿verdad?, a naciones enteras, pero quiere tener relación íntima e individual con cada uno de nosotros. Porque con cada uno de nosotros Él tiene que trabajar distintas áreas. Citando, como muchas veces nuestro pastor dice, a algunos Él tiene que aguantarlos, a otros hay que jalarlos. Pues el Señor también hace lo mismo con nosotros. Amén. Esa es pues nuestra santificación, ¿verdad? Él va trabajando con cada uno de nosotros. Hechos 27:31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: Oye, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Verso 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Pablo advirtió al centurión y a los soldados acerca de la intención real de los marineros, la cual era escapar de la deteriorada nave para ellos salvarse. Estos marineros, así como los escribas y fariseos de Mateo 23, hicieron sus propias leyes, o sea, añadieron u obviaron a lo que Pablo en el verso 24 dijo de parte del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo fue claro y citó Hechos 27:24, diciendo, cito: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El propósito principal del viaje de Pablo a Roma, como ya lo hemos escuchado, era comparecer ante el César. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? La gran comisión, hermano. Llevar la palabra. Hasta los niños no lo acaban de citar. Nuestros niños lo acaban de citar, ¿no? Hasta lo último de la tierra. La gran comisión. En donde pues Mateo 28, 16 al 20 lo pueden encontrar. Pero esta palabra concedido, que viene del griego harizomai, entiéndase que es conceder como favor, gratuitamente, en bondad, perdón o rescate, perdonar, entregar, conceder, dar. Hermanos, el propósito de Dios sigue siendo el mismo desde el Génesis y es rescatar a los hombres de su pecado.
Este pecado nos aparta de Dios, el cual es santo. 3 veces santo. En Isaías 6 encuentra, cuando dice que los serafines estaban, ¿verdad?, en la visión que le fue dada a Isaías, ¿no? Él vio estos seres angelicales que decían santo, santo, santo. Y con sus alas se tapaban los ojos, se tapaban los pies, y entonces con las otras pues se mantenían. Santo, santo, santo. Pero no solamente ahí. Apocalipsis 4, del 6 al 8, dice que hay 4 seres vivientes que no cesan de día y de noche de decir santo, santo, santo. Y me llama la atención porque son seres angelicales los que tienen esta revelación. Yo creo que ese es un atributo de Dios que el cristiano a veces es uno de los que más obvia, la santidad de Dios. La santidad de Dios. Conocen a Dios por su amor, y es amor, pero es santo. Y lo recalca 3 veces, lo recalca 3 veces. Y hay muchos dioses y muchos ídolos, pero hay uno que es santo, que habita en la eternidad, entiéndase, apartado. Él está apartado. Y hablando de santo, santo, me llama la atención porque en el 1723 nació un hombre llamado Reginald Heber en Inglaterra. Este hombre fue obispo de la iglesia y fue él quien le puso melodía a un himno, el cual cantamos aquí. Y es Apocalipsis 4, 6 al 8. En su lenguaje se le llama niasea, comúnmente cantada con la letra Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La cualidad de santidad pertenece a Jehová. Éxodo 39:30, Zacarías 14:20. Cristo Jesús llamó a Dios Padre Santo. Juan 17:11. A los que están en los cielos, pues se les permite decir a viva voz, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Atribuyéndole así santidad, limpieza en grado superlativo. También puede anotar Hebreos 12:14. Y ese es para nosotros. Hebreos 12:14. Y dice, y cito, seguid la paz con todos. Y en un momento dado el pastor hizo referencia a ese porque se conocen la primera parte del verso. Seguid la paz con todos. Pero omiten la siguiente parte del verso, ¿no? Y dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, Él es santísimo, superior a todos los demás en santidad. Proverbios 33, la forma plural de la palabra hebrea que se traduce santísimo, aquí se usa para denotar excelencia y majestad. Las palabras, la santidad pertenece a Jehová. No hay otro. A Jehová. Aparecían grabadas en la brillante lámina de oro sobre el turbante del sumo sacerdote, como recordatorio constante para los israelitas de que Jehová es, oiga bien, Jehová es la fuente de toda santidad. Esta lámina se llamaba la santa señal de dedicación, lo que mostraba que el sumo sacerdote estaba apartado para un servicio de santidad especial. Éxodo 28, 36 y 29, 6. Como Jehová Dios es quien ha dado origen a todos los principios y leyes justas. Santiago 4:12.
y es la base de toda santidad. Cualquier persona, óigalo bien, cristiano, oigamos bien, cualquier persona o cosa que sea santa llega a serlo debido a estar relacionada con Él y su adoración. Nadie, como dijo Cristo Jesús, nadie puede tener entendimiento o sabiduría a menos que tenga conocimiento del Santísimo. Proverbios 9:10. La única manera de adorar a Jehová es con santidad. Es con santidad. Entiéndase, es un corazón rendido. No está hablando de perfección humana. Estamos hablando de un corazón rendido al Señor. Como decía el publicano, que ni tan siquiera quería mirar al cielo y se golpeaba. Señor, sé propicio a mí. Sé propicio. Aquí el santo eres tú. Pero tu santidad me arropa a mí. Amén. Entonces en esa santidad comenzamos y empezamos a dar unos pasos. Se tiene que ver, ¿no? Si alguien que afirma adorarle practica la inmundicia, resulta detestable a su vista. Isaías 1:10 al 17. Y ahí le está hablando al pueblo. Cuando le quieren presentar fiesta y hacer fiesta y ofrenda, él dice, no quiero eso. Sus manos están llenas de sangre. No hagan, no es el hacer, es qué eres, de quién eres, cómo vives, a quién representas aquí en la tierra, cuál es tu modelo. La primera vez, me llama la atención porque la primera vez que aparece la palabra santo en las Escrituras se encuentra en Éxodo 3. ¿Alguien sabe? Éxodo 3, que no sea el pastor. Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés. Vaya conmigo un momento, Éxodo 3:1. 3:1 al 5. 3:1 al 5. Amén. Gloria a Dios. Ok. Éxodo 3:1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. El mismo que se le apareció a Pablo, el ángel de Jehová. En una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio. Él miró y vio. O sea, aquí nos está dejando saber que él se detuvo, contempló, analizó. Él dijo, esto no es normal. Porque en el desierto es costumbre de que ciertos arbustos cojan candela, fuego, ¿no? Por las altas temperaturas. Pero él vio que esa llama no era normal. Él dijo, me voy a acercar. Y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo, ahora. ¿Cuándo? No mañana. ¿Cuándo? Ahora. Y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué fue lo que dijo el pastor ahorita? Heme aquí, heme aquí. ¿Queremos que Dios nos hable? Ahí Dios le está hablando a Moisés, ¿verdad? ¿Para qué Dios nos habla? Para obedecerle, para obedecer. Llamó a Moisés, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Tierra santa es. Y hace unos años atrás el pastor dio un mensaje referente hablando de la salsa, lo que representa, a quién representa la salsa. Y sabemos que es el Señor Jesús.
Porque la zarza no se consume, pero hay fuego. Pero la zarza no se consume. Hermanos, Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Aquí vemos el ángel de Jehová, Cristo. Él mismo que llamó a Moisés para apartarlo del pecado, cuando le dijo, quita tus sandalias, quítalas. Él venía de haber asesinado a un egipcio, pero lo asesinó. Muchos dicen, no, porque estaba golpeando a un hebreo, pero lo asesinó. Lo asesinó. La palabra dice, hay justo, ni tan siquiera uno. Así que quita tus sandalias, ¿no? Para apartarlo del pecado y separarlo para su servicio por medio de una vida en obediencia a sus mandamientos. Es el mismo que llamó a Pablo cuando iba de camino a Damasco con el fin de perseguir cristianos. Es el mismo. Y es el mismo hoy que está llamando. Es el mismo que está llamando a los hombres a que se arrepientan, reconozcan su pecado ante Él. Que reconozcan. El Dios Santo se acerca a nosotros, los impuros. Nosotros, por decirlo así, éramos como los leprosos. Éramos los leprosos en comparación con Dios. Pero Cristo se acercó a nosotros. Se acercó a nosotros y se acerca todavía a nosotros. Todavía Él está buscando. Pero ese trabajo nos lo delegó ¿a quién ahora? A la iglesia, a nosotros. Moisés fue el instrumento en las manos del alfarero para rescatar, oiga, a toda una nación. Dios le concedió a Pablo a todos los que navegaban con él. A Moisés le concedió a una nación completa. Esto nos deja en claro la prioridad que tiene para Dios la salvación de las almas, oiga, de todas ellas. En esa nave habían 276 personas a bordo, verso 37. ¿Cuántas personas viven con usted en su casa? ¿Dios se las habrá concedido? Dios no desea, hermano, la salvación de solo unos pocos. Cuando Él envió por amor a su Hijo al mundo, y Él, hablando de Jesús, pagó por todos los pecados de los hombres, de todos los hombres, aunque tristemente, por la dureza del corazón, muchos prefieran no aceptar este regalo de vida eterna. El llamado sigue siendo el mismo. Es a predicar el Evangelio, es a vivir el Evangelio, es mostrar la gracia que ha tenido Dios con nosotros. Es como ha dicho el pastor Joel muchas veces, es un mendigo, halló pan, no tuvo que comprarlo, se lo dieron, y ese mendigo, por agradecimiento, debe decirle a otro mendigo, oye, yo sé dónde hay pan, pero pan de vida. Hechos 27:31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, oye, vosotros no podéis salvaros. Verso 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. El intento de escapar de algunos marineros de aquella forma es una indicación de su desesperación. Estaban desesperados porque se supone que los últimos que salgan de una embarcación en peligro sea el capitán y la tripulación. En este caso eran los tripulantes, los marineros, los que querían salir. O sea, estaba la cosa fea, ¿no? Y quizá también el grado de daño que ya tenía la nave. Pero sin una tripulación completa para manejar esa nave, obviamente quedaba expuesta a la seguridad de los demás, y los soldados romanos se aseguraron de la cooperación de estos marineros cortando las amarras del esquife, cortando el bote salvavidas. Ese es el pensamiento egoísta, pero irracional. Egoísta, irracional. Porque todos somos egoístas y batallamos con eso.
Pero una cosa es ser egoísta, seguir batallando con eso, y otra es ser egoísta irracional como estos hombres. ¿Cómo? Ellos simplemente pensaron ¿en quién? En ellos. En ellos. Me voy a salvar yo. Pero ¿a costa de qué? ¿A qué precio? De los demás. Los demás. Allá ellos. Yo me monto aquí y me voy. Porque en ese barquito no cabían los 276. No cabían. A menudo estos hombres están listos para procurar su propia seguridad a costa de la destrucción del prójimo. Y a veces es triste, pero a veces nosotros los cristianos nos comportamos así. Nos comportamos así. A veces pensamos que estamos bien con Dios, allá los demás. La falta fue a mí. El perjuicio fue para mí. A mí fue que me pisaron el callo. No se trata ya de nosotros, hermanos. Cristo nos dejó el ejemplo. Nos dejó el ejemplo. El centurión y los soldados en esta ocasión, gloria a Dios, le dieron crédito a lo que Pablo les decía referente a estos marineros y de su plan de desertar de sus responsabilidades en la nave. Como resultado, el centurión romano y sus soldados asumieron el mando de aquella nave civil. Ahora son los soldados los que mandan. En este verso podemos aplicar la enseñanza de hace 2 domingos atrás. ¿Alguien se acuerda el nombre o el título? Perder para salvar. Perder para salvar. Mejor pierde, por decirlo así, el dedo, pero salva la amistad con tu hermano. Mejor pierde algo material, pero mantente firme en la voluntad de Dios. No cedas. No vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. A estos marineros, así como a todos, Pablo les habló de parte del Señor para traer consuelo a todos los que se encontraban en la nave. Pero interesante, ese consuelo venía con una prueba de fe. Sus vidas iban a ser preservadas. Gloria a Dios por eso. Amén. Gracias, Señor. Nadie de los que se encontraban en la nave iba a morir. Pero lo que se iba a perder era la nave. ¿Cómo si yo estoy aquí, cómo se va a dañar esto y yo me voy a salvar? Ese es Dios. Así es Dios. No es a nuestra manera de pensar, porque Él conoce el antes, el durante y el después. Nosotros no. A nosotros nos conviene obedecer. Escuchar para obedecer. Y Pablo lo compartió. Entiéndase, la seguridad en donde se encontraban. Y muchas veces a nosotros nos va a acontecer así. ¿Cómo va a ser? Si yo estoy bien, mi trabajo está bien, todo está bien, ¿cómo que va a venir esta situación ahora? Esta enfermedad, esto. ¿En dónde o en quién está puesta su seguridad, mi seguridad, su confianza y mi confianza? ¿En quién? ¿O en dónde? Para algunos de los marineros su seguridad era ese pequeño bote. Para los cristianos, nuestra seguridad y confianza deben ser las sanas palabras de Jesús. Las sanas palabras de Jesús. Las cuales se encuentran en la Biblia. El ancla. El ancla. Él prometió estar con nosotros solamente los domingos porque es el día del Señor. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Eso es parte de la gran comisión. Eso es parte de la gran comisión. ¿Es realmente el Señor nuestra torre fuerte? Proverbios 18:10.
Son manifiestas en nosotros sus atributos perfectos, tales como su fidelidad. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Su amor inagotable, aunque el mío es, el de Él no. Pero eso no es excusa para yo. Porque si yo he sido amado con un amor inagotable, yo también tengo que empezar, ¿verdad?, a mostrar también esa clase de amor. Cuesta, porque a Cristo le costó. A nosotros también nos va a costar. Ese es el discipulado. Su amor, su misericordia y la sabiduría. Son manifiestas, son suficientes para correr hacia Él con toda confianza, sabiendo que Él es nuestra seguridad. Podemos llegar, hermanos, oiga bien, y lo que dijo el pastor tiene toda la razón. Podemos llegar a caer en el error de pensar que si sabemos con nuestro intelecto, oiga bien, con nuestra mente, la palabra de Dios, pero, no la obedecemos, entiéndase, ponerla por obra, aplicarla en nosotros, no al hermano, en mí, aplicarla en mí día a día, hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos al no obedecer a sus mandamientos. Quiero darle un ejemplo. Vayamos a Mateo 5, 43 al 48. Amén. Dice el verso 43 del capítulo 5, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Era fácil, ¿verdad? No había por qué cambiarlo. Eso se escuchaba bien, porque era fácil. Así hace el hombre sin Dios. Porque que no se nos olvide que nosotros antes de Cristo éramos ¿qué? Sus enemigos. Éramos sus enemigos. Dice, pero yo os digo, el Señor, amad a vuestros enemigos, amad. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que los ultrajan y os persiguen. Para que seáis, verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Entiéndase, los pecadores. Aman a los que lo aman y al que no, pues me tiras con piedra, yo te tiro con piedra. Esa era nuestra vieja criatura. Pero en Cristo ya no debe ser así. No debe ser así. O si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacemos de más? No hay nada. No hay gloria para Dios. No para nosotros, para Dios. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Está hablando de madurez. Está hablando de un cristiano que aplica, oye, para aplicarla. No es fácil, pero no es imposible. Pero tenemos que empezar a dar los pasos en obediencia. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él sí es perfecto, en todo el sentido. En todo el sentido. También me viene a la mente Lucas 10, 26, cuando un intérprete de la ley se acerca al Señor y le dice, dame un momento, no quiero citar la mano. Un momentito aquí, rapidito. 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La contestación del Señor, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes lo que dice ahí? ¿Cómo tú lo entiendes? Y él rapidito respondió,
Pero ¿cómo respondió? Respondió intelectualmente. Él lo sabía aquí, pero no había bajado aquí. No había bajado aquí. ¿Cómo lo sabemos? El verso 36 dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Le pregunta al intérprete judío. Y sabemos que esa es la parábola ¿de quién? Del buen samaritano. Y el buen samaritano en nuestro lenguaje es una persona, sí, tenía todos los atributos porque los demostró. Buen samaritano, pero era samaritano. Entiéndase, no era judío, ¿verdad? En el sentido puro, porque se mezclaron y bueno, otras cosas. Pero se comportó como un judío puro al ver a su prójimo. No solamente lo tenía aquí, lo bajó aquí para ponerlo por obra, a favor de un judío, porque cuando tú escuchas el relato, dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó. Pasó sacerdote, pasó levita, judío también, y nada. Pero un samaritano. Y le dice aquí, le dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Verso 36. La respuesta: mira, todavía como somos, oiga bien, él dijo, el que usó de misericordia con él. No supo decir el samaritano. Todavía tenía su, ¿cómo se puede decir? Su pensamiento, ¿no? Como citamos, ¿no? Sentados en la cátedra de Moisés, dicen, pero no hacen. Y aquí hay un ejemplo también. Él dijo, el que usó de misericordia con él. El Señor sabio le dijo, ok, ¿no lo quieres reconocer? Va bien. Entonces Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ve y haz tú lo mismo. Él está diciendo en pocas palabras, para ti, según tú, él no es hijo de Dios por la fe o porque no es descendiente puro, pero se comporta como tal. Ves tú y haz lo mismo de ese que tú piensas o que tú dices que no lo es. Y ahí es que el Señor viene a trabajar con cada uno de nosotros. En ¿verdad? No quedarnos, no guardarnos al Señor para nosotros nada más. Tenemos que compartirlo. Y la manera de compartirlo, hermano, sí hay que predicar y es necesario, pero nuestras acciones tienen que ir de la mano. Nuestro modo de vida, lo vamos a ver, tiene que ir de la mano. Tiene que ir de la mano. El amor no es solo una cuestión de sentimientos. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Y qué hizo su Hijo por amor? Sentimientos bonitos. Pagó el precio que Él no tenía que pagar. Que Él no tenía que pagar. Sino de poner en práctica y oración. Y que se extiendan por igual a amigos y a enemigos. Este amor. Vamos a 1 Corintios 3, 10 al 15. Porque a veces pensamos que sí, tenemos la palabra aquí, ok, necesaria que la palabra esté aquí. Como nos estaba enseñando el pastor el viernes antepasado, de meditar la palabra. El fin de meditar la palabra es para que el Señor vaya revelándonos, para que nosotros entonces podamos irla poniendo por obra en nuestro diario vivir. Dice 1 Corintios 3, 10, Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, pero cada pastor, cada líder, cada maestro de niños,
cada cristiano, cada uno. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguien edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿La obra de quién? De cada uno. De cada uno. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Así como en la salsa. Estaba el fuego, estaba la llama encendida, que purifica. El fuego. Dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dos maneras, hermano, hay dos maneras de destruir un edificio. Hay dos maneras. Porque la iglesia, el Señor nos habla de que es un edificio, porque Pablo está hablando de una construcción, el fundamento. ¿El fundamento es quién? Es Cristo Jesús, es el fundamento. Y ese fundamento aguanta y está bien puesto para toda la eternidad. Ahora depende de los constructores, de cada piso, ¿verdad? Cada generación, cómo van construyendo. Dice, hay dos maneras. Una es dañar el fundamento. Dañar el fundamento. ¿Se puede dañar el fundamento? ¿Se puede dañar el fundamento? A Cristo no se puede hacer nada. A Cristo no le podemos hacer nada, pero ¿qué pasa cuando entonces hay maestros de la palabra que no establecen bien el fundamento? Como con Pablo, ¿verdad? ¿Qué hizo Pablo? Perito estableció, ¿verdad que sí? Dice, o construir con material de mala calidad. Dos formas. La iglesia, hermanos, debe ser edificada sobre Cristo, no sobre alguna persona o principio. Para construir sobre el fundamento de un edificio con materiales resistentes, tales como oro, plata, piedras preciosas, es necesario enseñar una sana doctrina. Una sana doctrina. Y vivir, oiga bien, no solamente enseñar la sana doctrina, y vivir siendo fieles a la verdad. Y de esa manera conducir a los conversos hacia la madurez espiritual. Construir con materiales perecederos, madera, heno, hojarasca, equivale a impartir enseñanzas inadecuadas o superficiales. Entiéndase, comprometer la verdad con un estilo de vida que la contradice. O que falla a la hora de ponerla en práctica. Por parte de nosotros. No de la palabra, por parte de nosotros. La calidad del trabajo de cada constructor será sometida a prueba el día del regreso del Señor. Todo cristiano tendrá que comparecer ante el Señor Jesucristo. Amén por eso. Amén por eso. El cual es el constructor de la iglesia. Apunte 2 Corintios 5:10. La recompensa que aquí se refiere no es la salvación. No es salvación. Sino un premio a la fidelidad en el servicio. En el servicio. No solamente dentro de la congregación, es en el servicio a Dios, en donde quiera que un hijo de Dios se encuentra. Su manera de vivir, cómo se conduce, todo. ¿Da gloria a Dios? ¿Damos gloria a Dios con nuestro estilo de vida? No al pastor, a Dios. La pérdida se refiere a la recompensa que este constructor pudo haber recibido. A eso es lo que se refiere cuando con pérdida, no a su salvación, como por fuego.
esta persona tendrá una salida estrecha, bien finita, como alguien que escapa de un edificio en llamas. Pierde todas sus posesiones, entiéndase, sus llamados logros. Y solo logra salvar su vida. ¿Por qué? Por el Señor. Porque es por gracia, mas no por obras, para que nadie se gloríe. Pero como Santiago también dice que la fe sin obra es... El Señor evaluará la contribución de cada cristiano a la vida de la iglesia. Oiga bien, el Señor evaluará la contribución de cada cristiano a la vida de la iglesia. Como dijo el pastor, creo que el domingo pasado, que cada cristiano a la hora de haber creído en el Señor, le fueron repartiendo dones. Tiene dones de parte del Señor. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los estamos enterrando o los estamos poniendo a disposición del Señor? No solamente aquí en la congregación, volvemos a lo mismo, en donde estemos, Y el día del juicio revelará la sinceridad de la obra de cada persona. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué te paraste ese día a predicar lo que yo no te dije que predicara? A los pastores, ¿no? ¿Por qué, viendo a tu hermano que está pecando, no le llamaste la atención? Simplemente un abrazo, te amo mucho. O sea, la sinceridad de la obra de cada persona. Dios determinará si una persona fue o no fiel a las instrucciones de Jesús. ¿Y para qué son las instrucciones, hermanos? Para obedecerlas. A veces yo le confieso, a veces el que ya, gracias a Dios por los hijos, son herencia de Jehová, ya que él está grande, y entonces cuando la mamá quiere comprar algo, ya que el ingeniero de la casa se ocupe, porque yo a veces hasta con instrucciones sobran tornillos y sobran cosas con las instrucciones. Así que tenemos que reconocer, ¿no? Pero las instrucciones, hablando a la iglesia, está hablando de ¿qué? De vida, de práctica, lo práctico del cristianismo. Cuando hablemos a otros de Cristo, vivamos también a la manera de Cristo. Debemos tener presente el hecho de que Cristo está escuchando y viéndolo todo. Tal convicción nos librará de muchos peligros y errores. Hechos 27:33. Cuando comenzó a amanecer, gloria a Dios por el amanecer. Gloria a Dios por un nuevo día. El mañana no es promesa. A veces yo me confundo y mi esposa me dice, no, lo dijiste mal. Yo digo, el mañana es promesa. Y no, ese no. Es que no es promesa. El mañana no es promesa. Hoy es el día del Señor. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. 34. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Un cabello. A mí se me caen. ¿Sí? No sé si a usted le pasa, pero cuando yo me peino y eso, veo que, ¿sabes? No sé si es la edad, ¿verdad? La juventud, pero se me caen. Y Pablo dice aquí, ni un cabello. ¡Wow! Nuestro Dios es impresionante. Ni un cabello. Y no eran cristianos todos. No eran cristianos todos. Y como dijo el pastor, y citó, a lo mejor habían creyentes de Diana de los Efesios, de yo no sé quién, de Walter Mercado, yo no sé de quién. Pero la gracia de Dios le concedió a Pablo toda esta gente. Dejemos de pensar en nosotros y pongamos nuestra vista en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, para que realmente podamos ir entendiendo a la esperanza a la cual hemos sido llamados, que ya no es nosotros, es Él.
Dice, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Verso 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya un mejor ánimo, comieron también. ¿Usted se imagina que Pablo se hubiese callado? ¿Usted se imagina que Pablo se hubiese callado cuando el ángel del Señor le reveló lo que iba a acontecer? Aunque venía una prueba con ella, pero Pablo lo compartió, no se lo cayó. Y aún así vemos las tormentas, las dificultades, pero la palabra fue dicha. Hermano, la palabra escrito está. Está escrito. Pero ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con ella? Gloria a Dios que nos regala hoy un nuevo día. Este es el día que hizo el Señor. Salmo 118, 24. Nos gozaremos y alegraremos en el Señor. No en el día, en el Señor. Así como Pablo estaba confiado en la palabra recibida de parte del Señor, hoy es un nuevo día en la mano creativa de Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando hay días que lo menos que queremos hacer es alegrarnos. ¿Qué sucede? Cuando nuestro ánimo está decaído, nuestra situación no está al alcance de nuestras manos, la tristeza o culpabilidad es abrumadora. ¿Podemos identificarnos con los que están en la nave? ¿Pudiéramos? Yo creo que todos hemos estado en situaciones así. Creo que todos. Óyeme, que no quieren comer. Estamos hablando de una tribulación no pasajera. Porque para que se te cierre el apetito, hay personas que son todo lo contrario, que se estresan, entonces les come, pero esto llevaban 2 semanas sin nada. Hasta Pablo tuvo que decirle, óyeme, vamos. Sin embargo, no importa cuán deprimidos se sintieran todos, Pablo siempre fue sincero con ellos en cuanto a cómo se sentían. Pablo fue sincero, es hombre de igual. Hemos venido estudiando su vida, hemos visto, cuando lo azotaban le dolía, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesús también. Hermanos, cuando no sintamos deseos de regocijarnos, oremos a Dios. Tenemos que abrir la boca. ¿Cuántos han comido con la boca cerrada? Liz, ¿tú comes con la boca cerrada? Te vi levantando la mano, empezaste a levantarla. Es imposible, ¿verdad que sí? Pues también es imposible alabar a Dios y hablar con Dios si no abrimos nuestros labios. Aunque estés con las manos caídas. Pero seamos sinceros, como dice mi esposa, seamos sinceros con el Señor, como nos sintamos. Él lo sabe como quiera. Nos conviene a nosotros ser sinceros, Señor. No sé qué me pasa, me siento hoy. Seamos sinceros. Seamos sinceros con Él. Oremos a Dios y dígale o digámosle cómo nos sentimos realmente. Descubriremos que Dios nos dará una razón para regocijarnos, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Dios nos ha dado este día, hermano, para vivir y servirlo. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Filipenses 4:4. Puede anotarlo. Quizás haya algún pecado en su vida que piensa que Dios no perdonará. Esa por lo mejor es la tormenta que golpea su embarcación. Es porque no conoce el amor inquebrantable de Dios y su misericordia. Hermanos, son más grandes que cualquier pecado.
más grande que cualquier pecado. Y Él promete perdonarnos. Él promete. Por experiencia personal, Pablo conocía la fidelidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros por experiencia en nuestro caminar con Cristo podemos testificar a otros acerca de su inquebrantable amor y misericordia? ¿Podemos también nosotros? ¿O eso solamente está reservado para Pablo? Creer en la fidelidad de Dios día tras día nos hace confiar en sus grandes promesas para el futuro. Apunte Lamentaciones 3, 22 al 26, yo se la voy a leer. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, oiga bien, nunca, y por ahí los hombres dicen nunca digan nunca, pero con Dios se puede decir nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Yo creo que esos son unos versos para hacerlos personales. Hechos 27, 37. Y éramos todas las personas en la nave 276, verso 38. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Pablo logra que estos 276 hombres coman. Era un hombre inspirado por Dios, como nosotros. Amén. Como nosotros. Ok. Pero era también un hombre. Como ya hemos dicho, era también un hombre. Intensamente práctico. No le cabía la menor duda de que Dios haría su parte. ¿Hay duda en nosotros de que Dios cumplirá su palabra? Porque si tiene dudas, lo cual no es malo, enciérrese con Él. Ore al Señor con su palabra y Él le mostrará. Él le mostrará. Él le mostrará. Pero también sabía que ellos tenían que cumplir con la suya. También nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Pablo no era, oiga bien, un cristiano tan espiritual que no sirven para nada práctico. Todo es oración, sí, hay que orar. Pero la fe sin obra es ¿qué? Es muerta. Y cuando Dios habla, si Dios dice, bueno, quieto, estás quieto, como está hablando con el pastor, estás quieto, y ves la salvación que del Señor. Amén. Pero hay momentos que te dice, no, prepárate, adiéstrate para la batalla. Sabía muy bien que los hambrientos no son eficaces, así que reunió a la compañía del barco a su alrededor y los hizo comer. Al leer este pasaje nos parece como si se hubiera producido la calma en medio de la tempestad. Como si el ojo del huracán, ¿verdad? Cuando pasa dicen que hay una quietud. Pues aparentara como si aquí sucedió lo mismo. Se olvidaron un momento del problema y comieron. El hombre de Dios se las ha arreglado para hacer que los demás estén seguros de que Dios está a cargo de la situación, a tal punto que echaron el trigo al mar. El alimento lo botaron. Lo cual representaba este alimento, por decirlo así, una de sus seguridades. La primordial era el barco, la segunda el alimento. La palabra de Dios, hermanos, es la fuente de sustento más importante que un alimento físico, que puede satisfacer nuestras necesidades espirituales de manera que nos beneficie por la eternidad, mucho más que el alivio temporal al hambre físico. Es necesario la palabra de Dios.
como también es necesaria para el hombre comer, cuidando la dieta, ¿verdad? Pero es necesario. Amén. Hechos 27:39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. El sol salió dejándoles ver la tierra con sus costas. Aunque no sabían exactamente en dónde se encontraban, llegó el día. ¿Cuántos saben que todo tiene un día y una hora? Todo tiene un día y una hora. Llegó el día en el cual lo prometido por parte de Dios y dicho por Pablo tendría cumplimiento. Como decía el pastor, ¿cuántos esperan la venida del Señor? ¿Cuántos están trabajando, verdad? En el sentido de los ojos puestos en el cielo, pero con la mano en el arado, trabajando. Confiar no es no hacer nada. Confiar es obedecer la palabra del Señor. Y el Señor trata con cada uno de nosotros de manera individual. A lo mejor a mí me está diciendo, es hora de moverte. A lo mejor a David está diciendo, quédate quieto. Como el pastor dice, es que a veces tengo que jalar a uno y tengo que aguantar al otro. No podemos, porque el hombre tiende a generalizar, porque como yo oro, ejemplo, a las 2 de la mañana, todos tienen que orar a las 2 de la mañana, ¿no? El Señor tiene su individualidad con cada quien. Él sabe cómo tratar con cada quien. Es como cuando, después de resucitar el Señor, va Pedro y el Señor le está hablando y le dice, Pedro, me vas a servir y cuando va a llegar un momento en que te van a llevar a un lugar que tú no quieras. Se está hablándole de la muerte, que con su muerte iba a glorificar al Señor. Y mira para atrás y ve a Juan. Y se piensa que a Juan le van a aplicar lo mismo. Y le dice, ¿y con este qué? Y él le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él quede. Sí, porque a veces somos así, ¿o no? Adiós, pero espérate, Señor, ¿y por qué al hermano? Olvídate del hermano, usted con el Señor. No generalizamos, no queramos. Aquí habían 276 personas, pero el Señor estaba trabajando con cada uno en su individualidad. En su individualidad. Así que, ¿y a ti qué? Nos dice el Señor. Tú no te preocupes en ese sentido, tú ocúpate de tenerme a mí y yo voy a, ¿verdad? Te voy a conducir y te voy a guiar. Y a tu hermano también y al otro, porque el Señor no se cansa. El Señor no se cansa, no se duerme, no dormita. Poderoso es nuestro Dios. Dice, esto se puede comparar por cuando deben volver de nuevo a lo mismo. Dice, llegó el día en el cual lo prometido por parte de Dios y dicho por Pablo tendría cumplimiento. Esto se puede comparar a un corredor de maratones, el cual obedece las reglas de su disciplina. Y cuando está llegando a la meta, tiene que coger un segundo aire y un último impulso. A pesar de estar cansado del camino ya corrido, continúa corriendo para poder llegar a la meta ya establecida. Es ahí donde en los días o meses previos a la carrera, cuando se preparaba, si se preparó correctamente, habría tomado el tiempo necesario y tuvo cuidado incluso de los alimentos que consumía, que cuando se está acercando a la meta en esos últimos 100 pies, 50 pies, 25 pies, en ese momento el corredor podrá comprobar si el fruto de su obediencia, esfuerzo, diligencia y constancia fueron los correctos. Solo al llegar a la meta. Solo al llegar a la meta. Y el Señor les dijo claramente, la vida de ustedes no
no va a perecer la vida de ninguno, pero la nave va a ser destruida. Y a pesar de estar 2 semanas pasando lo que estaban pasando, todavía falta la parte, por decirlo así, más fuerte de la situación. Y es donde entonces nos toca también a nosotros seguir, a pesar de las tribulaciones, a pesar de la tormenta, seguir creyendo a lo que Dios dijo, a lo que Dios estableció en su palabra. Para que ni aún un cabello de la cabeza de los 76 hombres no perezca, oye, tienen que salir del barco en condiciones contrarias a los que la razón humana consideraría seguras para saltar a las embravecidas aguas. ¿Cómo puede ser posible? Si ni aún la nave pudo resistir tal azote, ¿qué nos hace pensar a nosotros que seremos salvos? ¿Cuántos de nosotros hemos venido a consultar al Señor acerca de un problema, situación o pecado? Así como esta nave fue golpeada fuertemente, nosotros también estamos siendo golpeados fuertemente por tal situación. En muchos casos, yo diría el 100% de ellos, el consejo de la palabra de Dios va en contra a lo que nosotros consideraríamos como una solución conveniente para nosotros. Oiga bien, para nosotros. Estamos pensando todavía en quién, en nosotros. Y es normal, es normal. Conforme a nuestro intelecto, razón o forma de pensar. Pero es ahí, oiga bien, pero es ahí donde debemos someter nuestra alma, corazón, voluntad, intelecto y fuerzas, a pesar de las tormentas que nuestros ojos puedan estar presenciando. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer fuerza y seguir obedeciendo a la palabra del Señor? ¿Por qué? Tiene que haber un por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. La fidelidad de Dios es grande, hermano. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo hizo. Lo hizo en Cristo Jesús, lo cumplió en Cristo Jesús. Pero aún en nuestra individualidad, en nuestro día a día, todavía Él sigue obrando a nuestro favor. Pero nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Hebreos 10:23 dice, y le cito, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Esto es versión Biblia en lenguaje sencillo. Por demás, hermanos, está recordarles que caminamos por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. Y quiero compartir un comentario de este hombre que me parece propicio. Porque así como nos acercamos a Dios, también nos acercamos a los hombres y mujeres que Él ha escogido cuando hay situaciones en nuestra vida. Y dice este comentario, muchos son los cristianos verdaderos que se lamentan de las preocupaciones de su alma, de sus almas, que tienen mucho que hacer para mantenerse en su posición. Todo puerto bueno no es puerto seguro, dicen. Muchos de los que muestran respeto a los ministros no siguen sus consejos basados en las Escrituras. Sin embargo, el suceso convencerá a los pecadores de la vanidad de sus esperanzas y de la necedad de su conducta. Como hemos venido diciendo, háblame Dios, heme aquí, pero ¿qué estamos haciendo cuando Dios nos habla? ¿Somos obedientes a la palabra de Dios? ¿Somos obedientes a su palabra? Ya sea de los labios del pastor, de mi persona, de un hermano, de otra persona. Porque si no, la palabra de Dios se cumple. Pero también el no obedecerla también tiene un cumplimiento.
trae resultados a nuestra vida. Hechos 27:42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar, a nadar se ha dicho, y saliesen a tierra. Los soldados pagarían con sus vidas si alguno de sus prisioneros se fugaba. Su reacción instintiva era la de matar a los prisioneros de manera que no huyeran. Yo me pregunto, ¿estos soldados no estaban presentes cuando Pablo compartió la palabra del Señor? Hechos 27:24. Cuando después en el verso 34 dice que ni aun un cabello de la cabeza de cada uno de ustedes no va a sufrir daño. Y eso que Pablo dice ahí es un dicho judío. Me llama la atención porque es un dicho judío. Le voy a dar dos para que lo apunte y después pues hay más, pero se menciona en 1 Samuel 14:45 y en 2 Samuel 14:11. Este dicho judío alude a un concepto de protección absoluta de parte del Señor. O sea, es una confianza del Señor, de nosotros puesta en Él. Julio el centurión estaba impresionado con Pablo y quería salvar su vida. Julio era el oficial de más alto rango y por lo tanto podía tomar esta decisión, pero también cargaría con la responsabilidad de que si algo acontecía y se perdían que fuera uno, ¿qué iba a pasar? La muerte. La muerte. A veces, hermanos, hacer la voluntad del Señor nos va a costar. Nos va a costar. A veces obedecer al Señor nos va a costar. Nos va a costar. Pero tenemos la firme confianza en el Señor, que fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Fiel. Y si pues por su voluntad nos vamos de aquí, pues estaremos ante su presencia. Estaremos ante su presencia. No seremos los primeros ni los últimos que viven para agradar al Señor a pesar del precio. A pesar del precio. En este verso podemos ver, en ese verso 43, 42, podemos ver el cumplimiento de Proverbios 16:7, que dice, yo sí lo voy a citar, apúntelo, Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Son agradables a Jehová. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hechos 27:44. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció, gloria a Dios, que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos. Los creyentes de los que no creen en Dios y los que creen en Dios. A Dios le plació en esa situación salvarlos a todos, mostrar su gracia, mostrar su amor. Pero Pablo también fue ese instrumento en las manos de Dios. Él no solamente pensó en él también pensó en ellos y les dio las buenas nuevas. No solamente predicó, sino que trabajó hacia, porque cuando estaban en ese momento que estaban como con las manos caídas y ya se estaban acercando a que había que salir de la nave, bueno, a comer, vamos, a comer, a prepararse, porque va a llegar la hora en que lo que el Señor dijo va a acontecer, pero tenemos que tener las fuerzas. Aliméntense, vamos. Y así fue. ¿Y qué pasó? Unos nadando, otros flotando, pero se salvaron. Aún interesante. La fidelidad de Dios es grande, hermanos. Aquel que tiene todos los corazones en su mano puede hacer que tus enemigos, mis enemigos, estén en paz con nosotros. La nave nunca alcanzó la playa. Nunca alcanzó la playa la nave.
sino que al enclavarse la proa, el frente de la nave, la popa, la parte opuesta, la parte trasera, se abría por la violencia de las olas. Aún la destrucción, oiga bien, aún la destrucción de esta nave tenía un propósito. Aún tenía propósito. ¿Cuál? ¿Cuál sería ese propósito? Que estas olas hicieron posible que la nave se fuera destruyendo, y a su vez esto le permitió a los hombres que no sabían nadar tener una forma de poder flotar, las tablas. Aún la tormenta obra a nuestro favor cuando confiamos en el Señor. Aún esas tablas en partes de la nave pudieron llegar a salvo todos a tierra. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él no hace acepción de personas. Pablo no hizo acepción de personas. Dios no hizo acepción de personas. Pues tampoco nosotros hagamos acepción de personas. Mostremos el bien que hemos recibido para con todos. Ellos tenían la costa a la vista, pero encallaron en el puerto, entiéndase, llegando. Así se nos enseña que nada de este mundo, hermano, oiga bien, que nada de este mundo nos haga pensar que estamos seguros. Nada. Solo estamos seguros en Cristo. Escondidos en Cristo. Y quiero citar Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte. Y así, hermanos, pudieron acabar con esa travesía de 15 días, 2 semanas, y se cumplió lo que el Señor dijo: ni aun un cabello. Te vas a despeinar, pero vas a llegar a salvo. Te vas a salvar. Claro, la salvación para ellos, posiblemente ellos lo vieron como que, me salvé de esta. Pero van a venir más. Pero en Cristo Jesús tenemos la salvación eterna. Eterna. Reservada en los cielos. Y yo creo que pues deberíamos reflexionar acerca de la fidelidad de Dios en nuestra vida. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con su palabra? ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Pablo no se quedó callado. Pablo le importó la vida de estos hombres. Hasta tal punto que, vamos, coman, necesitan comer. Necesitan comer. El Señor va a cumplir su parte, pero ahora a nosotros nos toca hacer la de nosotros. Y eso nos enseña a nosotros a ocuparnos de nuestros semejantes. Que tengamos cuidado y no tengamos simplemente un intelecto, una idea, la palabra solamente aquí, pero no baje aquí para accionar a favor de todos. Y no es que a todos vamos a estar parando para, ¿verdad? No, el Señor nos dará la oportunidad, así como le dio la oportunidad a Pablo, para mostrarle a estos hombres el Dios verdadero, al único verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, el Dios santo, 3 veces santo, pero en Cristo Jesús llega hasta el más vil pecador. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo?
quién se nos concedió a nosotros? Nuestra familia, nuestra esposa, nuestro hijo, hija, mamá, papá. Y volvemos a lo mismo, o sea, sí es necesaria la predicación de la palabra, pero como dijo escribió Andrea Rosario en una reflexión que compartió la pastora, la verdad en amor, que solamente el Señor puede darnos el balance correcto de esa verdad en amor, porque a veces el verdadero amor confronta, y el que no entiende el verdadero amor se va a sentir fustigado, va a estar en actitud defensiva, y tenemos que pedirle dirección al Señor, porque así aconteció con nosotros cuando nos empezaron a hablar de Él, cuando Él empezó a buscarnos, a llamarnos, le oíamos, pero Él no se detuvo. Su palabra se cumple su palabra, hermano. Por su gracia no hemos sido consumidos, por su fidelidad, por su bondad. Pero ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso? ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el eterno. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti. Así como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece pegado a la vid, nosotros tampoco nada podemos hacer alejados de ti. Señor, revélate a nuestra vida como solamente tú puedes hacerlo. Pero para que podamos ver, entender, obedecer, aplicar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese amor por las almas. Que no nos olvidemos que el mensaje sigue siendo el mismo, Señor. Y predicar. Y de hacer discípulos. Enseñándoles que guarden todo lo que tú has dejado, Señor. Y aquí tú estás todos los días hasta el fin con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos llorar con el que llora, a poder ponernos en los zapatos de esa persona que, aunque por más pesado podamos entender que nos cae, más pesado te caíamos nosotros a ti, Señor, y nos amaste. ¿Qué excusa tenemos nosotros, Señor? Ayúdanos, Señor, a ocuparnos también de nuestros semejantes, Señor, con la verdad y en amor, Padre. Que cuando encallemos, Señor, sepamos que hay propósitos cuando tú permites que encallemos. Que cuando vengan las tormentas a nuestra vida, sepamos que aún tú estás en medio de ellas y tienes control de la misma. Así como hiciste con el profeta, en la quietud, en el relámpago, en el estruendo. Tú estás, Señor. Tú tienes control de todas las cosas. Ayúdanos, Padre Celestial, a entender esta verdad y poner nuestra confianza no
solamente un pensamiento, una idea, no, que estemos convencidos y nuestra vida de fe revele, nuestra vida pueda dar testimonio de que estamos rendidos a tus pies. Y esto no se podrá, Señor, si no tomamos en serio tu palabra. Si no ponemos en práctica y aplicamos tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Y te damos gracias, Señor, porque aún tú salvas. Hoy es el día de salvación. Si hubiera alguien en esta hora y entiende y reconozca que necesita de Dios, que ha vivido alejado de Dios, pecador por naturaleza, como lo éramos todos, hasta el día que llegó Cristo Jesús y hace una nueva creación en nosotros, esta persona pueda rendirse ante ti, Señor, y te reconozca, que te reconozca a ti como el dador de la vida. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre Celestial, por hablar a nuestras vidas y ser Dios. Tú eres Dios. No hay otro fuera de ti. Gracias, Cristo Jesús, por interceder por los hombres, Señor, a la diestra de Dios, Padre. Gracias por tu salvación tan grande. Gracias, Padre Santo, te damos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: